Idea de proyecto: la traza y el germen como procesos creativos. Alberto Nicolau Corbacho, Amparo Verdú Vázquez, María Paz Sáez Pérez y Tomás Gil López. La utilización de conceptos germinales pertenece de forma consustancial al funcionamiento de la creatividad humana. Es algo inevitablemente ligado a cualquier actividad propositiva. Dado que a cada objeto artificial le antecede necesariamente un objeto mental que lo prefigura, cabe suponer que las raíces de la idea como instrumento están ligadas al origen mismo del desarrollo de la imaginación como parte del proceso evolutivo de la especie. El estudio de las ideas como conceptos germinales es por ello una pieza esencial para la comprensión de los procesos creativos. La idea de proyecto no es solo el antecedente mental del objeto proyectado, tampoco es simplemente una versión esquemática y reducida del propio proyecto. Las ideas de proyecto se consideran como esquemas conceptuales que contienen la estructura lógica del proyecto y sirven de guía para el desarrollo del mismo. Su formalización o su representación, por ejemplo, inciden directamente en el proceso creativo y en el desarrollo del proyecto. La idea se puede considerar, por lo tanto, como una herramienta básica utilizada por los arquitectos en el proceso de gestación de los proyectos. Su papel clave como parte de los procesos creativos está fuera de toda duda. Sin embargo, faltan estudios específicos sobre la idea de proyecto enfocados a conocer su naturaleza y características desde un punto de vista instrumental. Para estudiar la aplicación de las ideas como instrumento creativo en el campo de la arquitectura, analizamos en esta ocasión la aproximación a este tema de 7 arquitectos clave del siglo XX que han manejado esta herramienta con gran reconocimiento. La aparición de vínculos evidentes entre las distintas miradas conduce a estructurar el análisis en torno a 2 líneas argumentales: la traza y el germen. El primero de ellos, la traza, está ligado al uso del dibujo como intermediario entre la ideación y la materialización, mientras que el segundo, el germen o la metáfora biológica, está asociado a la comprensión de la ideación como si se tratase de un fenómeno de gestación natural. Si bien se presentan los procesos por separado, estos no se consideran opuestos o excluyentes entre sí, sino complementarios. En este sentido, cada autor estudiado se ha vinculado a un solo argumento, pero en distintos aspectos algunos autores podrían haberse asociado a ambas líneas. Por tanto, es importante poner de manifiesto la transversalidad entre ambos procesos. Consideraciones sobre el germen como proceso creativo. Plantear que una idea podría comportarse como un germen conlleva a plantear una analogía entre los procesos mentales y los sistemas de crecimiento naturales. Esta metáfora biológica se puede inscribir dentro de un sistema conceptual asociado a la tradición del organicismo. El organicismo arquitectónico proviene de las contaminaciones ideológicas que se produjeron entre la filosofía romántica alemana y las artes. Los principales postulados que conforman el paradigma estético del organicismo podrían resumirse de la siguiente forma. Primero, todo lo existente aspira a expresarse de algún modo. Segundo, los organismos son el resultado de un proceso de generación de dentro a fuera. Tercero, el proceso de desarrollo de un organismo sigue una lógica objetiva e inevitable. Cuarto, importan más los procesos de generación que las formas. Y quinto, un organismo parece lo que es decir, resulta natural. Dado que el germen biológico contiene toda la carga genética necesaria para su transformación en el organismo final, la idea, por analogía, debería contener toda la información necesaria para su desarrollo en un objeto arquitectónico. Con ello, tal y como planteaba Sullivan, se persigue desencadenar un proceso de diseño inexorable, en el que el objeto proyectado debe seguir un desarrollo natural,
donde todas las claves de su conformación estén incluidas en la idea de partida. Dentro del proceso de diseño vinculado a la metáfora biológica, la idea de proyecto cumple el papel instrumental de ser la portadora de la esencia del objeto. Al mismo tiempo, la idea no sería tanto algo que el diseñador aporta, sino que debería ser necesariamente la consecuencia de comprender el planteamiento del problema. La idea dentro de este sistema conceptual está vinculada a la noción del crecimiento predeterminado. No se sabe cuál será el aspecto de un niño cuando sea adulto, por ejemplo, pero es posible vislumbrar su imagen, que será un desarrollo previsible del semblante que anticipa en su infancia. En resumen, dentro de la lógica del germen, la idea de proyecto se entiende como un esquema conceptual que define el planteamiento de un proyecto y contiene las claves de su desarrollo. La idea constituye la esencia del proyecto en el sentido aristotélico, el qué de una cosa, aquello que es básico y necesario para su entendimiento y formalización, para su existencia. Define qué es el proyecto, en qué consiste, y lleva implícito cómo puede desarrollarse en coherencia con su naturaleza. Se considera, por lo tanto, como el equivalente a la semilla de una planta. Es el germen figurado de un objeto inorgánico. Consideraciones sobre la traza como proceso creativo. En un proceso creativo se puede considerar la existencia de un objeto mental inicial, la idea, cuyo propósito es el de generar un objeto físico, final, la arquitectura. En el tránsito de uno a otro, con frecuencia aparece el uso del dibujo y, por lo tanto, lo que podemos llamar el objeto dibujado, que actuaría como un intermediario entre el primero y el último. De esta forma, el objeto mental adquiere corporeidad primero a través de su representación dibujada. Este tránsito no funciona en un solo sentido, sino que también se produce un proceso de retroalimentación mediante el cual los conocimientos acerca del proceso de construcción afectan a la concreción del objeto dibujado, lo que conduce a la redefinición del objeto mental. El proceso no es lineal, pero tampoco circular, puesto que al tiempo que se gira en torno a un pensamiento, se avanza en una o varias direcciones. Dado que el objeto mental necesita de una materialidad para concretarse, desde antiguo se tiende a identificar el objeto mental y el dibujado como dos aspectos de una misma cosa. Así, por ejemplo, la definición de idea de Quatremère de Quincy deja clara la constancia de la identificación entre la imagen mental y su representación dibujada. Se emplea la palabra idea, dice Quatremère, en las artes del dibujo y en los dibujos de arquitectura como sinónimo de esquicio. Por ello se dice dar la idea de una composición. Esto no significa otra cosa que el esquicio, es decir, la imagen compendiada o reducida de un objeto que basta para fijar los datos generales. Quatremère utiliza la palabra esquicio, que significa esbozo, apunte del dibujo. Esto denota una contaminación proveniente del campo de la pintura, en la que el boceto se puede entender como el apunte de la idea que finalmente desarrolla el cuadro. La idea dibujada adquiere así la categoría de objeto autónomo. Se dibuja la idea para aliviar la memoria. El dibujo en papel sirve para anotar lo que es conocido del objeto hasta ese momento. Pero una vez hecho, lo dibujado es ya un objeto en sí mismo y puede entenderse desde fuera. Eisenman va todavía más lejos y llega a decir que el objeto dibujado es el verdadero propósito de la ideación y que la obra construida es tan solo un subproducto. Si bien Quatremère de Quincy habla del esbozo para referirse al dibujo de la idea, desde el punto de vista de la arquitectura existe el término traza, que recoge los significados de idea, planta, proyecto, plan y huella. La idea como traza es la anticipación de la obra, del objeto físico. Es aquello que explica lo esencial del objeto antes de que éste sea conocido en su totalidad. La traza como planta es la marca que produce la pluma sobre el papel.
La traza como proyecto es el dibujo maestro que permitía iniciar el proceso de construcción. La traza como huella es el rastro que deja la acción de escribir sobre el papel y también la huella de una acción sobre cualquier material. La traza es por ello el vestigio de algo que ocurrió en el pasado. Por ambos motivos la traza queda vinculada al tiempo. La idea de traza se inscribe dentro de una concepción mecánica del mundo. La máquina señala, en primer lugar, un modo objetivo de componer formas, por el cual las distintas partes del edificio se ajustan entre sí. La idea, a través de la traza y a través de la metáfora de la máquina, se entiende, pues, como el orden que vincula las partes, como la lógica que pone todo el mecanismo en funcionamiento. Dado que el orden no está asociado a la idea de crecimiento, no es algo que tenga un principio, un desarrollo y un final, sino que se entiende como algo eterno, que estaba allí antes y que permanecerá después. En conclusión, como se ha podido ver, las distintas nociones de idea de proyecto expuestas aquí se ven influidas por su relación de proximidad con al menos de uno de estos dos procesos de concepción, cuando no con ambos de forma transversal. En el caso del germen, la idea está vinculada a la noción del crecimiento. La idea contiene la esencia del objeto, explica su naturaleza y permite que éste se desarrolle a partir de ella de forma inevitable. En el caso de la traza, la idea se aproxima, por el contrario, a la noción de sistema, adoptando el papel de un orden lógico que aparece en todos los planos de la obra y que se desarrolla y transforma con el mismo ritmo que el propio proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.